A veces la vida parece injusta. Trabajas duro, haces todo bien, y aún así, nada cambia. Te esfuerzas, esperas resultados, pero solo recibes silencio. Entonces te preguntas, ¿de qué sirve seguir si nada mejora? Pero lo que no sabes es que, justo cuando sientes rendirte, es cuando tus raíces comienzan a fortalecerse. Quédate hasta el final, porque esta historia te mostrará que la constancia no siempre grita, a veces solo susurra. Sigue, ya casi llegas. Había una vez, en una aldea rodeada de montañas y campos dorados, vivía un hombre llamado Harún. Tenía 40 años, manos curtidas por el trabajo y una mirada cansada que alguna vez brilló con esperanza. Desde joven había soñado con construir un pequeño taller donde enseñar a otros su oficio, tallar madera. Pero con el paso del tiempo, la vida parecía empeñada en ponerle obstáculos. Las lluvias arruinaban su trabajo, las ventas caían y cada amanecer se sentía igual al anterior. Cada mañana salía antes del sol, cruzando el mismo camino polvoriento, con el corazón lleno de ganas, pero los bolsillos vacíos. Quizás mañana mejore, se repetía, aunque ese mañana nunca llegaba. La aldea entera lo conocía por su esfuerzo, pero también por su suerte esquiva. Una tarde, mientras el cielo ardía en tonos naranjas, Harún se detuvo frente a su taller medio vacío. Las virutas de madera cubrían el suelo como testigos mudos de su lucha. Se sentó frente a la puerta, observando cómo el humo de las chimeneas ajenas subía al cielo. Todos parecían avanzar, menos él. Su esposa, Mira, salió con una taza de té caliente. Se la ofreció en silencio. No hacía falta decir nada. Ambos sabían que el cansancio no era solo físico. Era esa sensación de haberlo dado todo y aún así no ver frutos. «Tal vez no nací para esto», murmuró él, mirando sus manos. «O tal vez estás más cerca de lo que crees», respondió ella con voz suave. Esa noche apenas durmió. El viento golpeaba las ventanas y cada ruido parecía recordarle sus fracasos. Trabajo, intento, fallo. Vuelvo a intentar y fallo otra vez. Sus pensamientos eran un eco constante. Al amanecer, salió sin rumbo. Caminó por los caminos del bosque hasta que los sonidos de la aldea se desvanecieron detrás de él. En el pecho llevaba una mezcla de rabia, cansancio y un miedo silencioso, el miedo de haber desperdiciado su vida. Se detuvo junto a un río. El agua corría tranquila, como si no conociera el apuro. Harún lanzó una piedra y observó las ondas que se expandían lentamente. En ese reflejo vio su propio rostro, cansado, vencido, pero aún con una chispa diminuta que se negaba a apagarse. Entonces, algo lo distrajo. A lo lejos, bajo un gran árbol, un anciano estaba sentado con una cesta de frutas a su lado. Parecía esperar algo o a alguien. Había una calma en su presencia que contrastaba con el torbellino dentro de Harún. Sin saber por qué, comenzó a acercarse. El anciano levantó la vista cuando vio a Harún acercarse. Su barba era blanca como la ceniza y sus ojos profundos como si guardaran siglos de historias. Vestía una túnica sencilla y tenía las manos llenas de tierra, como quien vive más cerca de la naturaleza que de las palabras. «Buenos días», dijo Harún, sin saber bien por qué había interrumpido su camino. El anciano sonrió. «Buenos días, hijo. Pareces cansado, pero no del cuerpo, sino del alma. Siéntate». Harún obedeció. El anciano le ofreció una fruta recién cortada, y el silencio entre ambos se llenó con el murmullo del río y el canto lejano de los pájaros. «¿Cómo lo sabe?», preguntó Harún. «Porque así llegamos todos», alguna vez respondió el viejo con serenidad. «Cansados de dar sin recibir, de esperar sin ver». El viento movió suavemente las hojas del árbol bajo el cual estaban. Una brisa fresca cruzó el rostro de Harún y por primera vez en mucho tiempo respiró sin prisa. «He trabajado toda mi vida», comenzó.
Día y noche. He hecho lo mejor que puedo, pero no avanzo. Es como si la vida se burlara de mí. ¿Y qué es avanzar?, preguntó el sabio. Harún lo miró, sorprendido. Pues, lograr lo que uno desea, ver los frutos del esfuerzo. El anciano sonrió con dulzura. Entonces crees que el valor de tu camino depende solo del fruto. Pero dime, ¿qué pasa si la semilla tarda en brotar? ¿Pierde su valor? Harún bajó la mirada. No supo qué responder. El anciano tomó una rama seca del suelo y comenzó a dibujar líneas sobre la tierra húmeda. La mayoría de los hombres, hijo, viven como ríos impacientes. Quieren llegar al mar sin entender que la fuerza del agua está en su constancia. Cuando una roca se interpone, el río no se detiene, tampoco se queja. Solo sigue fluyendo una y otra vez hasta abrir su propio camino. Harún escuchaba en silencio. Cada palabra parecía entrar en su pecho y quedarse ahí, suspendida. El anciano se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Ven, quiero mostrarte algo. Caminaron por un sendero cubierto de hojas secas hasta llegar a una pequeña parcela de tierra. Había surcos, pero no brotaba nada. Aquí he sembrado hace 5 años, dijo el anciano. Cada día vengo, quito las malas hierbas, riego la tierra y espero. ¿5 años? ¿Y aún no ha crecido nada?, preguntó Harún, asombrado. Nada que se vea, respondió el viejo con una sonrisa serena. Pero las raíces crecen donde los ojos no miran. El hombre sintió un estremecimiento. Esa frase le pareció más profunda que cualquier sermón o consejo que hubiera escuchado. El anciano volvió a mirar hacia el suelo y dijo: muchos llegan aquí preguntando cómo alcanzar sus sueños. Yo les digo lo mismo. Antes de ver la flor, debes aprender a cuidar la raíz. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio que enseñaba. Harún se quedó mirando la tierra, como si de pronto comprendiera que su vida también estaba en ese proceso invisible, creciendo bajo la superficie sin que él lo notara. El sol comenzaba a bajar y el anciano lo miró con ternura. Vuelve mañana. La constancia no se aprende en un día, dijo. Y así comenzó el primer día de algo que Harún aún no comprendía, pero que muy pronto transformaría su vida. Al amanecer del día siguiente, Harún volvió al árbol. El anciano ya lo esperaba, moliendo hojas secas dentro de un cuenco de barro. El aire olía a tierra húmeda y a calma. Volviste, dijo el sabio con una sonrisa. Eso ya es un comienzo. Dijo que me enseñaría algo, respondió Harún. Sí, asintió el viejo, pero antes debo saber si estás dispuesto a aprender. Harún frunció el ceño. He trabajado toda mi vida. Si algo sé, es lo que cuesta esforzarse. El anciano lo observó en silencio unos segundos y luego preguntó: ¿y también sabes esperar? Aquella pregunta cayó como piedra en el agua. Harún no respondió. El sabio se levantó y lo guió hacia el borde del bosque. Allí, entre los arbustos, se alzaban plantas de diferentes tamaños, algunas altas y fuertes, otras apenas brotando del suelo. Mira estas plantas, dijo. Todas recibieron la misma agua, el mismo sol, el mismo cuidado, pero no todas crecieron igual. ¿Por qué crees que sucede? Harún pensó un momento. Quizás algunas sean más débiles. No respondió el anciano. Algunas estaban formando raíces más profundas antes de asomar. Su crecimiento no era visible, pero era necesario. El sabio tomó un pequeño brote entre los dedos. El bambú, por ejemplo, puede tardar años en mostrarse. Durante todo ese tiempo, el jardinero lo riega sin ver nada. Muchos se rinden, creen que fracasaron, pero cuando finalmente brota, crece más alto que cualquier otro árbol. Harún escuchaba con atención. Entonces, ¿mi esfuerzo también está echando raíces? El anciano asintió. Cada intento, cada día que no te rindes, fortalece algo dentro de ti. No lo ves, pero está ahí. La constancia no es insistir hasta cansarte, sino permanecer hasta florecer.
El viento sopló con suavidad, moviendo las hojas. Parecía que la naturaleza misma confirmaba sus palabras. «Maestro», dijo Harún, «¿y si uno ha esperado tanto que ya no le queda fe? Entonces es cuando más cerca está del cambio», respondió el viejo con calma. «La oscuridad más profunda siempre llega justo antes del amanecer». Por un instante, Harún sintió que el tiempo se detenía. Esa frase se clavó en su pecho como un faro en la niebla. El anciano continuó: «No temas avanzar lento, teme solo detenerte. El río no discute con la piedra, simplemente sigue su curso y con el tiempo la desgasta. Así actúa la constancia, sin ruido, sin prisa, pero con propósito». Harún bajó la mirada, conmovido. Por primera vez en años, sintió paz al pensar que su lucha no había sido en vano. El sol comenzaba a elevarse, pintando el cielo de oro. «Vuelve mañana», dijo el anciano. «Cada día que vuelvas crecerás un poco más, aunque no lo notes». Harún asintió. Sabía que esa enseñanza no solo era para ese momento, sino para toda su vida. Pasaron los días, luego las semanas. Harún volvía cada mañana al árbol del sabio. Aprendía a regar la tierra, a limpiar los surcos, a observar sin impaciencia. Pero con el tiempo, el entusiasmo comenzó a desvanecerse. La rutina se volvió silenciosa, pesada, como si nada avanzara. Cada amanecer repetía los mismos movimientos: regar, esperar, observar. Y cada tarde regresaba con las manos vacías. Las palabras del sabio resonaban en su mente, pero el corazón comenzaba a dudar. Una mañana nublada, el cielo estaba cubierto de gris. El aire olía a tormenta. Harún se acercó al campo y vio que parte de la tierra había sido arrastrada por la lluvia de la noche anterior. El trabajo de semanas parecía haber desaparecido. Cayó de rodillas, con las manos hundidas en el barro. «¿De qué sirve seguir?», murmuró entre lágrimas. «Lo intento una y otra vez, y todo se derrumba». El sabio se acercó sin decir palabra. Colocó una mano sobre su hombro. «El dolor también forma parte del crecimiento», dijo con voz suave. «Estoy cansado, maestro. Quizás esto no sea para mí. Quizás no todos nacimos para ver florecer nuestros sueños». El anciano respiró profundo. «¿Y crees que el bambú deja de crecer solo porque el suelo es duro?», preguntó. «Pero yo no soy un bambú», respondió Harún con amargura. «No», dijo el sabio, «pero tienes algo que el bambú no tiene: elección. Puedes rendirte o seguir plantando». Harún se levantó, empapado de lluvia, con el rostro cubierto de tierra y lágrimas. Miró el cielo, que tronaba con fuerza, y gritó desde lo más profundo: «He dado todo lo que tengo. ¿Cuánto más debo resistir?». El trueno respondió con su eco. El sabio se mantuvo en silencio, mirándolo con ternura. «Hijo, nadie sabe cuánto falta. Solo sé que si te detienes ahora, todo lo que has hecho hasta hoy se perderá. Pero si sigues, algo nuevo comenzará a crecer, aunque aún no lo veas». Por un momento, Harún cerró los ojos. Sintió el peso de la lluvia sobre sus hombros y el temblor de su respiración. Y aunque una parte de él quería rendirse, otra, más pequeña pero más fuerte, le susurró: «No aún». Esa tarde, mientras el sol intentaba abrirse paso entre las nubes, Harún volvió al campo. Limpió la tierra, enderezó los surcos y volvió a regar. No porque creyera ver resultados, sino porque entendió que el acto de seguir era, en sí mismo, un signo de fe. Esa noche, el fuego crepitaba dentro de la pequeña choza del sabio. Afuera, la lluvia seguía cayendo, golpeando el techo de hojas secas. Harún, aún con la ropa húmeda, se sentó frente al anciano sin decir palabra. El sabio colocó un cuenco de agua sobre la mesa y lo observó con calma. «Bebe», dijo. Harún tomó el cuenco con manos temblorosas. «El agua parece igual todos los días, ¿verdad?», preguntó el sabio. Harún asintió.
pero cuando una gota cae una y otra vez sobre una piedra, al final la atraviesa. No porque sea fuerte, sino porque nunca se detiene. El hombre levantó la vista. ¿Y si esa piedra es la vida misma? Y si, por más que insista, nunca se abre. El anciano sonrió. Entonces la gota no habrá fracasado. Habrá aprendido a ser constante, y eso ya la transforma. Porque la constancia no siempre cambia lo que tocas. A veces cambia quién eres mientras esperas. El fuego iluminó el rostro del maestro, marcando cada arruga como un camino de experiencia. Cuando eras niño, ¿recuerdas cuánto tardaste en aprender a caminar? Continuó. Caías, llorabas, te levantabas. Si hubieras rendido entonces, nunca habrías dado un solo paso en la vida. Harún suspiró. Quizás crecí y lo olvidé. Exacto. Los adultos olvidan que el progreso no se mide en velocidad, sino en dirección. El sabio tomó un puñado de semillas y lo dejó caer sobre la mesa. ¿Ves estas semillas?, preguntó. Todas tienen dentro la fuerza de un árbol, pero ninguna florece el mismo día. Algunas necesitan lluvia, otras calor, y las más sabias necesitan tiempo. Se levantó y abrió la puerta de la choza. La tormenta comenzaba a disiparse. El aire fresco olía a tierra nueva. «Ven», dijo el sabio. Caminaron en silencio hasta el campo. El amanecer apenas despuntaba, tiñendo el horizonte de tonos rosados. «Mira esa montaña», dijo el viejo, señalando una silueta lejana. ¿Sabes cuántos siglos tardó en formarse? Cada piedra, cada grano de arena fue colocado por el viento, la lluvia y el tiempo. Si la naturaleza no tiene prisa, ¿por qué habrías de tenerla tú? Harún observó en silencio. La luz del sol comenzaba a reflejarse sobre el río y por un instante comprendió. La vida no se trata de llegar rápido, sino de permanecer. El sabio colocó una mano sobre su hombro. A veces, la recompensa no está en el resultado, sino en la persona que te conviertes mientras esperas. La constancia, hijo, no promete caminos fáciles, promete raíces profundas. El viento sopló, moviendo las ramas del viejo árbol bajo el cual se conocieron. El anciano lo miró con ternura. «Regresa mañana», dijo, «pero no para mí, sino para ti. Cada día que sigas viniendo, la tierra te devolverá algo nuevo, incluso si tus ojos aún no lo ven». Harún asintió. Por primera vez, su corazón estaba tranquilo. Entendió que el verdadero crecimiento nunca es visible al principio, y que quizá, justo en ese silencio, su vida ya estaba floreciendo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El sol nacía y se escondía sobre las mismas montañas, pero algo dentro de Harún había cambiado. Ya no despertaba con prisa ni con ansiedad. Se levantaba antes del amanecer, respiraba profundo y agradecía el simple hecho de seguir allí, de tener otra oportunidad para intentarlo. Cada mañana caminaba hacia el campo con paso sereno. A veces el cielo estaba despejado, otras veces cubierto de nubes, pero ya no importaba. Había aprendido que la lluvia también alimenta, que incluso los días grises forman parte del ciclo. Mientras cavaba la tierra, escuchaba el eco de las palabras del sabio. La constancia no promete caminos fáciles, promete raíces profundas. Y con cada movimiento de sus manos, Harún sentía que no solo cultivaba el suelo, sino también su interior. Una tarde, el sabio lo observaba desde lejos. Sonrió al verlo inclinarse con respeto hacia la tierra. No hacía falta decir nada. El verdadero aprendizaje no se mide por las palabras, sino por los actos repetidos con fe. Cierta mañana, mientras el rocío aún cubría las hojas, Harún notó algo distinto. Un pequeño brote, delgado y verde, emergía de la tierra. Se arrodilló, incrédulo. Durante un largo rato lo miró sin tocarlo, con los ojos llenos de lágrimas.
No era solo una planta, era la prueba de que nada había sido en vano. El sabio se acercó y apoyó su bastón junto a él. ¿Lo ves?, dijo suavemente. Así es como la vida recompensa a quienes no se rinden, no con aplausos, sino con señales, pequeñas, silenciosas, pero llenas de verdad. Harún asintió sin poder hablar. Había pasado tanto tiempo buscando resultados que olvidó disfrutar del proceso. Ahora entendía que cada día de espera había sido una semilla más en su espíritu. Aquella noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Harún encendió una pequeña lámpara frente a su taller. Tomó la madera que tenía guardada desde hacía años y comenzó a tallar una figura, un árbol con raíces profundas. Cada golpe de su cincel era una oración, cada trazo una promesa. Y mientras el sonido del metal se mezclaba con el silencio de la noche, comprendió que ya no necesitaba probarle nada al mundo. El simple hecho de seguir, de levantarse una vez más, era su victoria. A veces la vida parece injusta. Trabajas, esperas, te esfuerzas y nada florece. Pero lo que no vemos es que, en esos silencios, la tierra también está trabajando. Pasaron los años y la aldea cambió. Donde antes había un campo vacío, ahora se alzaban árboles altos que daban sombra y alimento. Harún seguía cuidándolos con la misma calma de siempre. Su cabello se había vuelto gris, pero sus ojos conservaban la luz serena de quien comprendió el valor de cada paso. Una mañana, un joven de la aldea se acercó curioso. «Señor Harún, ¿cómo logró que su campo creciera así? He intentado sembrar muchas veces, pero siempre me desespero». Harún sonrió y le entregó una pequeña semilla. «La diferencia, hijo, no está en la tierra, sino en cuánto estás dispuesto a creer sin ver». El muchacho guardó silencio. Harún lo observó alejarse y sintió una gratitud profunda. Recordó su primer encuentro con el sabio, aquel día en que también había llegado con el alma cansada. Caminó hasta el árbol donde todo comenzó. El mismo río seguía fluyendo, las hojas seguían cayendo, pero él ya no era el mismo. Se arrodilló y susurró: «Gracias, maestro. Ahora entiendo. La constancia no es esperar a que algo cambie afuera, sino permitir que algo crezca dentro». El viento sopló suavemente, y en su murmullo creyó escuchar la voz del anciano. «Hijo, tus raíces ya son fuertes. Ahora florece». Harún sonrió. Por fin comprendía que cada fracaso había sido solo parte de su preparación, cada silencio una prueba de su fe. No había perdido tiempo, lo había sembrado. Miró el horizonte y con una paz que nunca antes había sentido, regresó a su taller. Sobre la puerta colgó la figura de madera que talló años atrás, un árbol con raíces profundas. Debajo escribió una frase sencilla: «Nada florece antes de tiempo». Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, se sentó junto a la ventana, observando el cielo dorado. Cerró los ojos, respiró hondo y supo que había cumplido su propósito. Enseñar que el verdadero éxito no llega rápido, llega cuando estás listo para sostenerlo. Mientras la música se desvanece, la voz del narrador se suaviza. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordarlo. Y cuéntame, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando? Me encanta leerte en los comentarios y sentir que seguimos creciendo juntos.